¿Te has comprado, tienes pensado comprarte el Huawei Watch Fit 2? Pues has llegado al vídeo indicado porque te voy a enseñar todo lo que puedes hacer con este nuevo reloj de Huawei. ¡Adentro! Vamos a repasar primero qué es lo que podemos hacer directamente desde el reloj, que vais a ver que son un montón de cosas, una barbaridad. Aquí tenemos la pantalla principal, que evidentemente vas a poder cambiar directamente desde aquí, pero también desde la aplicación móvil. Aquí tenés, como veis, mantienes pulsado y te desplazas y vas a poder editar la watch face. Como veis ahí, puedes cambiarla por la que quieres. Como veis, también una cosita que tienes que saber. Cuando aparece debajo ahí la ruedecita dentada es que puedes editar, como veis, todos los elementos que aparecen en la pantalla. Pulsa sobre uno y puedes personalizar cambiando dónde quieres que aparezca cada uno de los elementos. Esto es algo que tienes que tener en cuenta porque, como veis, no todas las watch face se pueden personalizar. Por ejemplo, esta está así, viene con esos elementos, pero luego tenemos todas estas que vas a poder editar. Luego te enseñaré la aplicación, que hay un montón de watch face, además de todas las opciones que tienes para personalizar. Vamos a empezar repasando. Si nos desplazamos desde la parte de arriba, como veis, aparecen ahí una serie de accesos directos, entre los que tenemos el acceso directo al menú de ajustes, que luego veremos. Luego tenemos aquí este acceso directo, que es cuando nos bañamos. Como veis, ahí tenemos que agitar en esta dirección para drenar el agua después de bañarnos, después de mojar el reloj. Puedes drenar el agua que se ha quedado dentro directamente desde este botoncito. Aquí tendríamos, como veis, la pantalla activa para que no se apague la pantalla, que puedes personalizar. Como veis, ahí aparecía 20 minutos, porque yo lo acabo de configurar, porque es para el tiempo que voy a estar ahora enseñándose el reloj, pero puedes configurar que la pantalla esté activa durante X tiempo. Este botoncito de aquí es para buscar el móvil. Como veis, ahí le das al botón y el móvil empezará a sonar, el móvil al que tienes vinculado el reloj. Tendríamos un acceso directo al modo no molestar, que también se puede editar directamente para que se ponga automático, y luego aquí tendríamos, como veis, la opción de añadir alarmas. Y además nos aparece una información adicional, que es el porcentaje que nos queda de batería y la fecha. Si nos desplazamos desde abajo hacia arriba, tenemos el acceso directo a notificaciones, y aquí ya te resuelvo ya la primera duda. ¿Te llegan los WhatsApp? Sí, te llegan los WhatsApp. ¿Los puedes responder? Vamos a verlo rápidamente. Entramos aquí y, como veis, podemos responder con emojis o con mensajes que están predeterminados, pero no vamos a poder escribir. Sí que es verdad que le damos aquí a emoji y elegimos cualquiera de los emojis y vamos a poder contestar. Una cosa curiosa es que, como veis, en la otra notificación, por ahora se ve que falta una actualización, que los emojis no se pueden ver, pero le damos aquí y podemos contestar directamente desde el reloj, pero no escribir. Algo que vas a tener que tener en cuenta. Como veis, desde aquí aparecen las notificaciones. Cuando lo veis, ya no aparece ninguna notificación. Ahora nos vamos a desplazar entre los laterales para ver cuáles son las cosas que tenemos y que podemos editar. Aquí, como veis, tenemos acceso directo a nuestra frecuencia cardíaca, que está todo el día midiéndonos la frecuencia cardíaca. Vemos ahí la máxima, la mínima, el porcentaje medio en reposo y además toda, ahí como veis, un historial del día de la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos otra cosa que también está midiendo a lo largo de todo el día, y es la capacidad de oxígeno en sangre. Ya sabéis que esto está bastante de moda, pues con este reloj vas a estar todo el día midiéndolo. Si tienes algún problema, aparecerá ahí, lo vas a notar rápidamente que tienes poca saturación de oxígeno en sangre. Luego tenemos aquí, como veis, un menú, un acceso directo al tiempo, donde nos aparece la temperatura actual, la ubicación, qué tiempo va a hacer, la máxima, la mínima, el índice de rayos ultravioleta, como veis ahí, y la hora a la que se ha actualizado. Aquí tenemos el registro de llamadas con notificaciones, aquí, como veis, accesos directos, y luego tenemos aquí, esto es bastante interesante, como veis ahí, la luna, el ciclo lunar, dónde está, el porcentaje, y aquí el día, cómo va a aparecer la luna por la noche. Luego tenemos aquí un resumen de la actividad diaria, donde nos aparece, como veis,
El 3, el circulito rojo, son las veces que has estado de pie al menos 1 minuto en 1 hora. Luego tenemos el relojito ahí naranja, el circulito naranja, son 21 minutos de actividad. Y el azul, el exterior, son los pasos que has dado. Estas son el resumen de actividad que llevamos a lo largo del día. Como veis, no podemos hacer nada más. Si nos desplazamos al principio, nos desplazamos hacia la izquierda, tenemos aquí como el Huawei Today, donde aparecen información del tiempo, ahí como veis el asistente en la parte superior, y luego tenemos la posibilidad de controlar música directamente desde aquí. Y es que vas a poder añadir música directamente al reloj, y si te vas a hacer una actividad, vas a poder estar escuchándola sin llevarte el móvil. Esto es algo muy interesante, y como veis ahí, en esta pestañita de aquí, tenemos aquí para decirle, ahí lo tienes, como ahí te reconoce rápidamente. Mira, ¿qué tiempo va a hacer hoy? ¿Qué tiempo va a hacer hoy? Ahí, como veis, ahí el asistente de Huawei. Y además también te lo nombra. Como veis aquí, nos desplazamos hacia la izquierda y tenemos este acceso directo. Y ahora vamos ya al botoncito, le damos al botoncito y tenemos todo este listado de aplicaciones y vamos a repasar rápidamente todas las cosas que podemos hacer desde aquí, que como veis hemos tenido una evolución más que notable en este Huawei Watch Fit 2. Lo primero que tenemos aquí, como veis, actividad para hacer algún tipo de actividad. Como veis hay muchísimas cosas. Empezamos con rutinas y planes. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, vas a poder hacer un plan de ejercicio, entraríamos en la aplicación, pero en rutinas de carrera. Como por ejemplo, tenemos rutinas preestablecidas. Para empezar a correr, tenemos aquí carrera, caminata básico, caminata avanzada, carrera suave, tenemos aquí para quemar grasas. Aquí tenemos un montón de cosas. Y es que vas a poder realizar, como por ejemplo aquí, mira, básico. Vamos a empezar a hacer una carrera básico. Y vas a hacer un entrenamiento guiado, como veis ahí, de 22 minutos, en el que te dice las etapas que vas a pasar. Ahí tenemos 3 minutos de caminata rápida, 2 minutos al trote, luego 2 minutos de caminata rápida. Y el reloj te va guiando durante todo el ejercicio. Se trata de una especie de entrenador que tienes aquí directamente en tu reloj con un montón de cosas, un montón de actividades que vas a poder hacer sin la necesidad de estar controlándote tú, con lo cual esto es bastante interesante. Como veis, además puedes editar tu propia rutina. Esto es interesante porque, por ejemplo, se me ocurre para ejercicios como el CrossFit, donde puedes poner minutos de entrenamiento y así guiados. Luego tenemos ya lo que son las actividades ya más normales, como por ejemplo correr en cinta, al aire libre, caminar en interiores, bici, nadar, bicicleta elíptica. Luego aquí en otro le damos a otro y tenemos para ajustar el objetivo que puedes poner de tiempo, de calorías. Podemos poner recordatorio, intervalos de ejercicios y aquí además tenemos para personalizar, poder poner cómo queremos que salgan los accesos directos, quitar, pues por ejemplo, yo bici estática no hago, pues lo puedes quitar desde aquí directamente y puedes añadir otro ejercicio en la parte superior. Y luego aquí en ajustes de ejercicio tendríamos más cositas que vamos a ver ahora. Pero interesante, te voy a enseñar, por ejemplo, mira, aquí en correr al aire libre. Aquí le daríamos directamente y al botoncito este de aquí, como veis está la señal GPS buscando, que vas a poder hacer una actividad sin la necesidad de llevar el móvil a cuestas, ya la ha reconocido, le daríamos al botoncito ahí naranja, como veis, y empezaríamos la actividad. Pero lo interesante viene aquí. Ojo ahí que veis en la parte inferior derecha que pone aquí, calentamiento. ¿Y esto qué es? Pues vamos a ver, le damos y como veis tenemos también calentamiento guiado donde además de decirte qué tipo de calentamiento tienes que hacer, te aparece en pantalla para que lo veas. Aquí le damos al botoncito de calentar, le damos a información y te pone todo lo que vas a hacer. Aquí, como veis, círculos con hombros hacia atrás, dinámico de glúteos, todo el calentamiento que dura 6 minutos antes de correr, interesante, y después de correr también. Le daríamos aquí al botoncito de calentar y empezaría ahí ya a mostrarte el tipo de ejercicio que tienes que hacer y cuando termina se pasa al siguiente ejercicio. Como veis, cuando estamos haciendo una actividad, en la parte superior te aparece ahí la frecuencia cardíaca y el porcentaje de batería. Esto lo vas a ver, toda esa información la vas a ver en pantalla siempre que hagas una actividad. Y no solo aparece el calentamiento guiado, sino que también te aparecen otro tipo de ejercicios también guiados que puedes estar viendo directamente desde aquí. Como veis, un montón de opciones solo en el apartado de ejercicios y es que está
muy personalizada este reloj para el tipo para hacer ejercicios. Aquí en ajustes de ejercicio podemos hacer, como veis ahí, el volumen de la transmisión, porque es que te está guiando cuando estás haciendo una actividad. Te dice cuando llegas a 1 kilómetro, el tiempo que has tardado en ese kilómetro, luego te dice cuánto tiempo llevas, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene. Y este botoncito interesante, el de autodetectar ejercicios, le vamos a dar aquí. ¿Por qué? Porque cuando salimos a la calle y estamos haciendo una caminata y ¡ay! Se nos ha olvidado darle al botoncito ahí de activar la caminata. Pues automáticamente el reloj te detectará que estás haciendo una caminata y se pondrá a guardar esa actividad. Y luego tenemos aquí esta opción de pantalla siempre activa. Esta opción es interesante a la hora de hacer una actividad, pues de correr, por ejemplo, y que quieres estar controlando continuamente el tiempo que estás haciendo. Entonces, cuando hagas una actividad, es interesante tener marcada esta pestañita de pantalla siempre activa. Evidentemente, la batería durará menos, pero será una cosa muy interesante. Luego aquí en otro que veíamos antes teníamos las opciones de poner un objetivo por tiempo. Porque yo quiero hacer 30 minutos o quiero quemar 300 calorías o 400 o ninguno. En recordatorios, como veis, puedes poner cada un intervalo de 10 minutos. Cuando tenemos la frecuencia cardíaca alta o baja, también la podemos poner aquí que nos llegue una notificación. Y ahí, como veis, también el estrés, que también te lo va a estar midiendo todo el tiempo. Y luego esto en cuanto al apartado de ejercicio, que como veis ahí tenemos bastantes opciones. Y como veis también en la parte superior pone tiempo de recuperación, 0 horas. Cuando haces una actividad, después te va a decir el tiempo de recuperación que tienes para poder hacer una segunda actividad. Yo como he hecho una caminata muy suave, te pone 0 horas, con lo cual podríamos hacer otra actividad. Vamos a repasar el resto de cosas. Como veis aquí tenemos registros de ejercicio. Aquí te aparecerá todo el listado de los ejercicios que vayas haciendo. Y entras y tienes no solo el mapa, sino la distancia, la duración, las calorías, el ritmo, la velocidad media, como veis los pasos, la cadencia, ahí como veis ahí la frecuencia cardíaca, las zonas de frecuencia cardíaca. Esto es muy interesante para los runners que queréis saber en qué zonas de frecuencia cardíaca habéis estado a lo largo del entrenamiento, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la cadencia, como veis ahí medido en media, el estrés de ejercicio y la recuperación, que como veis ahí en este caso nos pone el 100%, el volumen de oxígeno máximo en sangre, que te pone, y además aquí te pone un acceso a Huawei Salud para compartir los datos y ver más opciones. Esto es interesante porque directamente desde el reloj vas a poder ver un resumen de todas las actividades que has hecho sin la necesidad de estar consultándolo con la aplicación móvil. Más cositas. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Como veis aquí tenemos una cosa que se llama índice de capacidad. Tras correr, comprueba el Bluetooth y la conexión a Internet. Esto vas a ver, es interesante aquí, como veis, aquí y el índice de capacidad máxima para poder realizar otra actividad. Luego tenemos por aquí el acceso que veíamos antes de la frecuencia cardíaca, el del volumen de oxígeno en sangre. Ahí aparece ahí sincronizando datos. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues como veis tenemos aquí una serie de objetivos diarios que vas a poder configurar, como por ejemplo levantarse entre un rango de horas, aquí beber agua, aquí sonreír, respirar, hacer una actividad, aquí hacer un mínimo de pasos y acostarse un poquito antes para acercarnos un poco a la vida saludable. Esto es bastante interesante que lo vayas completando a lo largo del día para sentirte cada vez mejor. Y luego aquí, como veis, el registro de actividad que veíamos antes. Luego tenemos aquí el sueño. Esto también es interesante ver cuánto tiempo has podido dormir, el objetivo diario, pero aquí te dice muchísimas más cosas. A la hora que te has dormido, a la hora que te has despertado, el tiempo que has estado y si has hecho una siesta, también te lo mide. Y es que está continuamente viendo cuánto tiempo tardas, cuándo estás durmiendo y cuándo no, si la necesidad de estar activándolo. Y esto es interesante que sepas que está todo el día registrándolo y es que la batería no solo dura un día, sino que dura muchísimo más, prácticamente una semana si tienes todas las actividades conectadas. Aquí tenemos para las mujeres, como veis ahí, te pone el periodo, un seguimiento del periodo y te pone aquí además también la ventana de fertilización o de fértil. Aquí luego tenemos aquí el resumen del estrés medido en puntos, como veis ahí, en máximo estrés, mínimo estrés y un punto medio de estrés. Más cositas que tenemos por aquí, como veis aquí,
para la hora de relajarnos un poquito al empezar el día o al terminar el día, es interesante hacer unos ejercicios de respiración. Puedes editar el tiempo, o no solo un minuto, puedes ponerlo ahí, como veis ahí, hasta 3 minutos, y puedes saber, como veis ahí, la frecuencia de moderación del ritmo, pues entre 7 minutos, siempre 7 respiraciones por minuto, 8. Esto, como es para relajarse, es interesante darle ahí al botoncito, respirar durante un minuto, tomarte tu tiempo y ver qué es lo que vas a hacer al día o hacer una reflexión al final del día. Aquí vemos el registro de llamadas que teníamos antes. Aquí entraríamos, como veis ahí, en los contactos. Luego tenemos por aquí el control de la música. Ahí, como veis, aquí entraríamos para darle y controlar la música. Le daríamos al play, podríamos cambiar entre canciones, ver el volumen, poner listas. Pues eso es algo interesante. Y es que puedes editar tus propias listas y tenerlas en el reloj para, como decíamos antes, salir a hacer una actividad y sin la necesidad de llevar el móvil a cuestas. Aquí tenemos las canciones que te las puedes descargar directamente en el reloj. Este botoncito de la cámara, ¿para qué sirve? Pues para controlar la cámara de tu móvil en remoto, para hacerte selfies a ti mismo. Entraríamos aquí, en el botoncito, dejaríamos el móvil lejos y podríamos hacernos una foto sin estar ahí estirando el brazo. Más cositas interesantes que tenemos, pues aquí, como veis, tenemos una brújula que la tienes que configurar haciendo ahí, como veis, el símbolo ese de infinito, y a partir de aquí tendrás una brújula en tu muñeca. Tenemos aquí las notificaciones, que como veis ahí te pone la habilidad de las notificaciones de salud para que te lleguen todas las notificaciones extra de salud. El acceso directo al tiempo. Luego tenemos aquí este botoncito de tarjetas de salud, que podríamos ahí editar y añadir más información nuestra, de nuestra propia salud, directamente en el reloj. Esto es interesante, pues que a nadie que le pase, pero si tienes un accidente, para que tengan acceso a información tuya de salud. Aquí tenemos un cronómetro. Luego tenemos un temporizador que vas a poder configurar entre todas estas opciones, pero además también dándole al botoncito de personalizar vas a poder editar, pues por ejemplo, 1 hora y media, etcétera, más cositas. Aquí acceso a las alarmas que puedes añadir las que quieras, y este botoncito de aquí para mí es esencial por la noche y es como veis ahí una linterna que se activa dándole al botoncito, se enciende la pantalla y vas a poder iluminar la habitación sin la necesidad de encender la luz. Este botoncito que veíamos antes es el de encontrar el móvil. Le damos al botón y suena el móvil donde lo tengas, siempre y cuando esté dentro del rango del Bluetooth, que sabes que son 10 metros. Luego tendríamos aquí el GPS, como ya es el GPS navegador, que te aparecerá información de la navegación a través de Petal Maps, que ya sabes que es la aplicación de mapas de Huawei, con el que vas a poder navegar y te va a aparecer la información de la navegación en tiempo real en tu muñeca. Esto es interesante a la hora de estar conduciendo para que no distraigas la vista de la carretera. Viendo, echar un pequeño vistazo al reloj, vas a poder ver la información de gira a la izquierda, gira a la derecha, en 3 minutos, en 500 metros en la siguiente rotonda, toma la primera salida. Toda esa información te va a aparecer directamente en la muñeca desde Petal Maps y desde esta aplicación. Y luego entraríamos en el menú ajustes, que vamos a ver que tenemos un montón de opciones más para editar. Bueno, el de Bluetooth, que podemos buscar otro tipo de dispositivos. ¿Y por qué buscamos otro tipo de dispositivos? Porque vas a poder conectar unos auriculares Bluetooth con tu reloj para poder escuchar la música que te has descargado previamente en tu reloj sin la necesidad de llevar el móvil a cuestas. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Pues echa un vistazo a la descripción del vídeo, porque te dejo los dos enlaces, tanto para descargar música en tu reloj como para vincular unos auriculares Bluetooth con tu reloj Huawei. Más cosas que tenemos por aquí, como veis aquí, las esferas de reloj de inicio. Tenemos aquí esfera del reloj que veíamos antes, las watch face para personalizarlas desde aquí, pero también tenemos alguna información extra, que vamos a entrar ahora, otra vez, aquí en esferas del reloj. También podemos ver ahí esto AOD. ¿Qué significa esto? Pues es Always On Display, y es que esté la pantalla siempre encendida, que aparezca el fondo de pantalla, que no se quede la pantalla en negro, sino que tenga una esfera que tenga información que esté disponible durante todo el día. La marcamos, esta pestañita de Always On Display. Como veis te dice, ¿la batería va a afectar? ¿Te va a durar menos? Vale, sí, pero yo quiero que salga siempre
la información en pantalla. Y aquí en el botón de inicio, el que veíamos antes, desplazándonos desde aquí, como veis, veíamos todas las aplicaciones en cuadrícula con esos simbolitos redondos, pero también la podemos ver en lista. Mira, le voy a dar para que veas cómo aparece, como veis aquí, ahora te aparece en listado, todo el listado de aplicaciones. Que entramos aquí en esfera del reloj, le damos al botón de inicio y lo cambiamos a cuadrícula. Y como veis, le damos aquí y aparecen ahora así, que a mí sinceramente me gusta más. Dentro de tarjetas personalizadas podemos editar cómo quieres que nos aparezca el menú desplazándonos hacia la derecha. Veíamos antes que primero nos aparece la frecuencia cardíaca, luego el tipo, el nivel de saturación de oxígeno en sangre, el tiempo. Esto vas a poder editarlo. Como veis, puedes eliminar el acceso directo y vas a poder editarlo, cambiar la ubicación. Luego tenemos aquí pantalla y brillo, donde podemos editar bastantes cosas. El brillo, como por ejemplo, como veis ahí, puedes editarlo entre todo este rango. Yo lo he dado aquí un poquito menos para que lo veáis mejor. Luego tenemos ahí, como veis, el brillo automático, que tiene un pequeño sensor, que eso funciona muy bien cuando sales a la calle para poder ver la pantalla mejor. En reposo, ¿cuánto tiempo quieres que esté la pantalla hasta que se ponga en reposo? Pues como veis yo lo he configurado 20 segundos, pero puedes ponerlo en automático y automáticamente detecta cuando has dejado de estar trasteando el reloj para, como veis, quitarse y ponerse automáticamente en reposo. Yo lo dejo en 20 segundos para que no se me apague la pantalla mientras os estoy enseñando todo esto. Dentro de pantalla activa, como veis también aquí tenemos esa opción que habíamos marcado antes, pantalla activa, que la puedes poner entre 5 y 20 minutos. Eso es, lo habíamos marcado antes. Y esto es en cuanto a pantalla, como veis, bastantes opciones. En sonidos y vibración, ¿qué podemos hacer desde aquí? Pues aquí tenemos acceso a tonos, que como veis podemos editar cada vez que nos llegue una notificación, el volumen al que queremos que nos llegue. Luego, en volumen de transmisión, cuando tenemos aquí pues una llamada, por ejemplo, que nos aparezca ese tipo de volumen. En no molestar, tenemos aquí para poder programar el modo no molestar, que esté durante todo el día o programarlo para unas horas, por ejemplo, para por la noche, para que no te lleguen notificaciones de aplicaciones, no te lleguen notificaciones de llamadas. Esto es muy interesante, el modo no molestar. La vibración la puedes configurar, como veis, entre alta, suave o directamente quitar la vibración. Y es que si no tienes puesta en los tonos de notificaciones, lo mejor es tener una pequeña vibración, te vibra el reloj y ves que tienes una notificación. Y luego tendríamos directamente un modo para silenciar. Luego podemos configurar un pin para desbloquear el reloj, algo que sinceramente pues no te recomiendo porque si vas a estar viendo continuamente notificaciones vas a estar poniendo un pin para desbloquearlo. Como veis, aquí tenemos un gestor de permisos para darle permisos a las aplicaciones. En este caso tenemos la de Petal Maps y luego, pues si vas instalando otro tipo de aplicaciones, te aparecerá directamente en este gestor de permisos. Aquí, como veis aquí, tenemos el asistente inteligente, que ahí veíamos, ¿y qué podemos hacer? Pues desplazándonos a la izquierda veíamos ese acceso directo pulsando el botoncito, pero también podemos hacerlo si mantenemos pulsado el botón. Como veis ahí, si esto lo desactivas, puedes quitarlo y además tienes la opción de que te lea la información o que no te la lea. Antes, cuando preguntábamos por el tiempo, nos aparecía en pantalla y además nos leía la información. Ahora, quitando esta pestañita, no nos va a leer la información. Vale, vamos para atrás y ahí, como nos pone también una serie de consejos de inteligencia artificial que también los puedes desactivar si quieres. Aquí en el modo accesibilidad, un montón de opciones tenemos para las personas que tengan problemas, como ahí, como solo se mostrarán las notificaciones cuando el reloj detecte que se lleva puesto. Si las notificaciones no aparecen correctamente, deshabilita la función. Aquí tenemos la accesibilidad. Luego tenemos ajustes de ejercicio, que veíamos antes, todas las opciones, como por ejemplo el volumen de transmisión que veíamos antes es el volumen al que quieres que te diga la información que decíamos cuando llevas 1 kilómetro y lo has hecho en 6 minutos o en 5 minutos. Este es el volumen. La pantalla siempre activa y la autodetección de ejercicios. Y dentro del sistema de actualizaciones tenemos aquí, como veis, un acceso a las actualizaciones.
si tenemos alguna actualización del sistema, que veíamos antes, ahí como veis tenemos Harmony OS, en la configuración has visto que nada más activar nuestro reloj hemos tenido que actualizar varias veces. Luego tendríamos aquí un acceso directo para reiniciar el reloj, para apagarlo, para desconectarlo de Bluetooth y para restablecerlo de fábrica. Aquí tenemos todas las opciones. Y aquí en acerca de tenemos información del modelo, etcétera, etcétera. Y bueno, desde aquí, como veis, habéis visto, hemos visto todas las cosas, todas las funciones que podemos hacer directamente desde el reloj. Ya has visto todo lo que puedes hacer directamente desde el reloj, es una locura de cosas, y es que la evolución de este Huawei Watch Fit 2 con respecto al 1 es abismal. El 1 podríamos decir que es una pulsera y esto ya es un reloj inteligente con todas las letras, y es que tienes un montón de funciones. Y ahora te voy a enseñar un poco más la aplicación en profundidad para que veas que puedes hacer adicional a lo que puedes hacer directamente desde el reloj. Si no lo has configurado todavía, aquí tienes el enlace, échale un vistazo, configúralo con tu reloj y ahora ya continuamos viendo todas las cosas que podemos hacer desde la aplicación. Como veis, la aplicación es Huawei Salud, entramos y directamente nos aparece información de los pasos, el tiempo de actividad, la distancia recorrida, las calorías quemadas, el registro de ejercicios, esta vida saludable que veíamos antes con los objetivos, esas tareas que puedes ir completando a lo largo del día, el corazón, como tenemos ahí la frecuencia cardíaca, datos de sueño, pero aquí en sueño, algo interesante que vas a ver más adicional a la información que te aparece en el reloj, es entrando aquí, te aparece la información del día anterior, que eso sí que puedes verlo desde el reloj, pero podemos ver muchísima más información ahí, como veis ahí, sueño REM, sueño ligero, continuidad del sueño profundo, pero lo interesante es que te puedes ir ahí a la semana, ver toda la semana y también ver todo el mes, todo ahí, como veis ahí. Yo que lo llevo probando ya casi 2 semanas, este reloj, tengo muchísima información del tiempo del sueño que he ido realizando durante todo este tiempo. Le damos aquí para atrás y vemos más cositas que puedes ver, como veis también la frecuencia cardíaca, también podemos irnos al mes, ahí vamos para ver un control un poquito más del corazón y todo esto puedes ver el registro de actividad, que veis ahí, como veis, aparece toda la información, todas las actividades que has estado guardando, y aquí dentro, desde la aplicación, puedes ver más cositas, incluso puedes ver gráficos, puedes ver detalles, toda la información que veíamos antes de la actividad, puedes complementarla desde la aplicación. Más cositas, puedes editar tu peso, si tienes ahí un peso de Huawei, puedes ahí configurarlo directamente a través de Bluetooth, y si te vas pesando cada semana se va actualizando la información, te ves las diferencias. Esto es adicional, por si quieres ahí hacer más cositas. Aquí ves el nivel de estrés, el de saturación de oxígeno en sangre, el ciclo menstrual que decíamos antes, también podemos verlo desde aquí. Y aquí una cosita interesante que no habíamos visto antes es la temperatura de la piel. Como veis, aquí entramos y te aparece la temperatura de la piel, no solo de este día, sino también de todos los días anteriores ahí de la semana y del mes, para que veas también una evolución. Esto también es una característica nueva que tiene este Huawei Watch Fit 2, que por cierto, si te llega una llamada, otra de las cosas nuevas que tenemos es que vas a poder contestar directamente desde el reloj. Te llega la llamada y, ojo, es que tenemos altavoz y auricular. Le damos al botoncito y vas a poder contestar la llamada a través de Bluetooth sin la necesidad de sacar el móvil del bolsillo. Puedes estar contestando ahí. Esto es bastante útil cuando estás, por ejemplo, conduciendo y puedes coger la llamada directamente desde el reloj sin sacar el móvil, que ya sabes que no puedes hacerlo nunca. Y vamos a ver más cositas que tenemos directamente desde la aplicación referentes a nuestro reloj. Como veis ahí, tenemos acceso directo al ejercicio, donde vas a poder iniciar una actividad desde el móvil también, aunque lo normal es que lo hagas desde el reloj, que has visto que tenemos un montón de opciones y que no hace falta que te lleves el móvil, porque incluso vas a poder hacer calentamiento previo y calentamiento después, ahí guiado a través del móvil, que sinceramente eso me parece uno de los aciertos de Huawei con los smartwatch de última generación.
Dentro de descubrir tenemos aquí que, como veis, aparece que pone que no hay contenido, pero ahora nos vamos a ir directamente a nuestro reloj. Ahí en el apartado de dispositivos nos aparece el porcentaje de batería, que aparece aquí en esta parte, como veis ahí conectado, y te aparece una serie de información donde pone ahí conectado, los pasos, las calorías, la distancia, y luego tenemos aquí un montón de cosas más que son lo que vamos a ver ahora. Y por cierto, hablando de la batería, ¿cuánto dura la batería? Pues nos dicen que dura unos 10 días si no tienes muchísimas cosas ahí, si tienes, pues por ejemplo, el brillo automático para que vaya decreciendo un poquito, no tienes muchas notificaciones, no haces mucha actividad, pero si le das un uso más agresivo, como ha sido mi caso, te dura casi 7 días, que lo veo una duración bastante aceptable y sobre todo con la opción de que con el cargador lo enchufas y en unos 10-15 minutitos tienes para irte y hacer actividad sin ningún problema, se carga bastante rápido. Vamos a ver este apartado que siempre os interesa, es el de las esferas personalizadas, las Watch Face, que ahí como veis tenemos esferas del reloj, le damos al botoncito de más y nos vamos a ir a una tienda de esferas para nuestro Huawei Watch Fit 2, que como veis tenemos ahí algunas que son de pago, pero como veis aquí tenemos un apartado que pone gratis y está ahí dividido entre populares gratis, te aparecen un montón de esferas, aquí como veis te desplazas y van apareciendo muchísimas más, hay algunas que están muy bien, y instalarlas es súper sencillo, como veis algunas que ya las tenemos instaladas, le das ahí te aparece instalada, instalarlo es súper sencillo, entrarás en cualquier esfera o directamente desde aquí, le das a instalar, se pasa al reloj y ya la tienes disponible, automáticamente se pone, pero luego si mantienes pulsado puedes seleccionar todas las que tienes directamente en el reloj, como veis ahí en populares gratis, pero tenemos aquí, como veis aquí, algunas con descuento, que por ahora no aparece ninguna, luego como veis pone ahí reloj analógico y tenemos muchísimas opciones, aquí luego en el apartado mías, como veis te aparece todas las que tienes instaladas en tu reloj, que las vas a poder editar también desde aquí. Si ves que desde el reloj pues te cuesta un poquito editarla, pues vas a entrar desde aquí y vas a poder editarlas. Y como veis también te aparecen algunas similares al tipo de esa watch face que tienes personalizada en tu reloj. Como veis en el apartado de Watch Face o de esferas del reloj tenemos un montón de opciones. Luego todas estas cositas que veíamos aquí, monitorización de la salud, aquí tenemos más opciones que vas a poder hacer, como por ejemplo ahí el True Sleep, que eso es que el reconocimiento de el sueño automático a lo largo de todo el día, como veis ahí lo tenemos activado, luego tenemos ahí un recordatorio de actividades cuando estás sentado más de una hora y que te dice, levántate, muévete un poquito, hay un minuto, haz unos estiramientos, que estás mucho tiempo sentado, pues activarlo o desactivarlo. El monitorización de continuo de la frecuencia cardíaca, también una prueba de estrés automático y el nivel de oxígeno de saturación en sangre automático también. Dentro del apartado de música, como veis aquí, vamos a añadir directamente la música, pero si tienes un vídeo exclusivo, échale un vistazo por aquí para saber cómo puedes pasar música directamente a tu dispositivo de Huawei, pero es en este apartado donde lo vas a poder hacer. Y ahí, como veis, controlar la música del teléfono. Más cositas, como veis aquí tenemos un apartado interesante y es App Gallery, y es que ahora sí, tenemos HarmonyOS en nuestro reloj y tenemos la posibilidad de instalar aplicaciones, por fin tenemos, sí que es verdad que hay poquitas aplicaciones, pero esto poco a poco se irá desarrollando. Aquí tenemos, como veis ahí, un navegador, hay algunas cositas, una calculadora, hay una cosita para ejercitar ahí un poco la mente, el 24 Count luego tenemos ahí puzzles y tenemos Petal Maps, que como veis tenemos una actualización. Le voy a dar ahí al botoncito de actualizar y ya la tenemos. Y aquí dentro de gestor tenemos ahí, como veis, nos aparecen las actualizaciones. Y las aplicaciones, por ahora, como veis, son poquitas aplicaciones las que están disponibles para el Huawei Watch Fit 2, pero que nos abre esa posibilidad de que los desarrolladores vayan instalando poco a poco aplicaciones y que puedas ir renovando tu reloj, por así decirlo. Luego tenemos acceso a notificaciones, como veis, yo lo tengo por ahora desactivado porque en el vídeo no quería que me estuvieran llegando notificaciones durante todo el vídeo. Pero si tú quieres que te lleguen notificaciones al reloj, le das ahí al botoncito de notificaciones y aquí vas a poder seleccionar entre todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu móvil, qué aplicaciones quieres que te lleguen directamente al reloj.
Antes veíamos que nos pueden llegar notificaciones de WhatsApp, sí, podemos contestar con mensajes predeterminados y con emojis, pero no podemos escribir texto, con lo cual esto lo tienes que tener en cuenta. Más cositas, aquí podemos configurar la alarma, informes del tiempo, los contactos favoritos, el wallet que aquí te puedes guardar, ahí como veis aquí me dice que no permite este servicio, te vas a poder guardar pues para ir al cine, pues algunas tarjetas, etcétera. Espero que esto rápidamente llegue a nuestro país y podamos utilizarlo con el NFC del reloj. Aquí tenemos ahí respuestas, que como veis ahí decíamos antes, las respuestas predeterminadas que podemos contestar a los mensajes de WhatsApp son estas, pero tú vas a poder quitar las que quieras y añadir algunas respuestas si sueles contestar siempre lo mismo. Pues por ejemplo, no te puedo contestar ahora que estoy conduciendo. Tú lo añades aquí, le das aquí a añadir una respuesta, como veis ahí tienes 36 caracteres y directamente te aparecerá en el reloj y tú la puedes poner directamente arriba, le das al botoncito y has contestado al WhatsApp rápidamente sin necesidad de estar sacando el móvil. Aquí en el apartado de ayuda te aparecerá muchísima información, que es la guía de usuario completa de este reloj, que es la que te estoy mostrando más que nada en este vídeo, que por cierto, si te está gustando, dale al botoncito ahí de suscribirte, que no te pierdas todos los vídeos que te subo, no solo de este reloj, porque te voy a traer más cositas. No te preocupes, dale al botoncito. Y luego tenemos aquí ajustes del dispositivo. Pues podemos añadir un recordatorio de desconexión de Bluetooth, que esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si te separas del móvil más de 10 metros, te va a vibrar el móvil y te va a decir, ¿qué pasa aquí? El reloj te va a vibrar, te va a decir, ojo, que te has separado demasiado del móvil y es posible que te lo hayas dejado olvidado o que te lo estén ahí sustrayendo. Con lo cual este es muy interesante. Y luego tenemos el apartado de levantar para activar. ¿Para qué sirve esto? Pues cuando tú levantes la muñeca, automáticamente se active la pantalla para que te aparezca la información. Más cositas que tenemos por aquí, lo que veíamos antes, restablecer ajustes de fábrica, actualización del firmware, comentarios y información del dispositivo. Y luego aquí, como veis, aquí teníamos la música, etcétera, y luego tendríamos la información adicional. Pero como veis, este apartado, el de salud, para mí es esencial, es el más importante, es la mayor evolución que hemos tenido en este reloj, aparte de tener una pantalla mucho más grande, tener la posibilidad de contestar llamadas, esa información que nos aparece en pantalla de la actividad, de los ejercicios. Realmente es una pasada este reloj. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido mucho si ya te lo has comprado. Si no te lo has comprado, que te haya resuelto la duda para darle al botoncito ahí de comprarte, que por cierto te dejo aquí debajo un enlace de compra del reloj. Seguramente haya alguna ofertita. Dale ahí al botoncito y cómpratelo. Y me dices qué te ha parecido. Y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado todavía más, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!